¿Quién causa tanta alegría? La Asunción de María. María de Masaya. Masaya de María. Bien, pueden sentarse, queridos hermanos. En primer lugar, pues dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este encuentro con el Señor y de la mano de la Santísima Virgen María en la advocación de Fátima. Ha caído esta lluvia, pero esto no ha impedido de que estén presentes ahora aquí ustedes en esta catequesis que se va a realizar en nuestra parroquia San Jerónimo. Quiero agradecer al Padre José Antonio Espinosa, cura párroco de la parroquia San Jerónimo, la sede de nuestro patrono, que nos recibe y nos acoge también a todos nosotros para esta experiencia pues con la Santísima Virgen María. En nuestra arquidiócesis se ha preparado una catequesis en preparación al Congreso Nacional Mariano. El día 28 de julio se inició la catequesis en la zona pastoral de Carazo. Se llevó a cabo en la Basílica Menor San Sebastián en Carazo, donde también como zona tuvieron esta experiencia también y ya convocando a esta experiencia mariana a nivel nacional. Hoy 30 de julio le ha correspondido aquí en la zona pastoral de Masaya y esta catequesis va a ser impartida por Monseñor Miguel Agustín en Mántica Cuadra, que gentilmente pues colabora ahora también impartiéndonos esta catequesis en nuestra zona pastoral de Masaya. Sabemos para los masayas qué significa el amor a la Santísima Virgen María. Somos una zona eminentemente mariana y como zona pues queremos dar la bienvenida a Monseñor. Él es doctor en Historia de la Iglesia, ha sido formador también en el seminario de esa misma materia de patrología, de patrística, pero sobre todo pues un gran sacerdote. Ha sido vicario de pastoral de nuestra arquidiócesis de Managua y animando pues siempre la misión aquí en nuestra arquidiócesis. Actualmente es el cura párroco de la parroquia San Francisco de Asís en Bolonia. Así que le damos la bienvenida pues a un hermano y a un amigo en el presbiterado. Bienvenido pues Monseñor, démosle un fuerte aplauso como muestra de nuestro cariño también hacia él. Agradecido con el Padre Bismarck, así como también con el Padre José Antonio, que nos recibe en esta iglesia de esta comunidad parroquial de San Jerónimo, de la que es párroco, y de todos y cada uno de ustedes, hermanos, aquí presentes, y también pues los hermanos que nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook. Creo que Facebook, ¿verdad?, que está transmitiendo. Así es que llegue el saludo a toda la feligresía que se está preparando para vivir este acontecimiento tan importante como es el Congreso Mariano, que va a culminar el día 13 con esa procesión que estará saliendo de Cristo Rey, Colegio Cristo Rey, hacia la catedral, para tener ahí esa misa con la cual vamos a dar la despedida a la Madre, Nuestra Señora de Fátima, que nos ha visitado en su imagen del santuario de Cobadiría. Vamos pues a iniciar esta charla. Lo vamos a hacer ante todo poniéndonos en la presencia del Señor. Les pido pues si nos ponemos de pie un momentito, podemos iniciar con esta oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llenos de agradecimiento, Señor, nos dirigimos a ti en esta tarde por el don de podernos reunir a reflexionar sobre este don tan grande que es la devoción mariana, por el don tan grande que es pertenecer a este pueblo donde se ha forjado y se ha desarrollado
tanto y tan profundamente esta devoción. Te pedimos, Señor, que en esta noche, por la intercesión de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Fátima, nos acompañes. Te pido, Señor, me des palabras. Te pido también que todos los que la puedan escuchar les sirva de provecho para su vida cristiana, que caiga en tierra fecunda, que nos ayude a todos a poder caminar mejor de la mano de la Virgen tras las huellas de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Voy a poner aquí el reloj porque estos temas son peligrosos, porque lo emocionan a uno, ¿verdad? Así es que para ceñirnos al tiempo y que podamos aprovecharlo sin cansar. Bien, cuando el Papa San Juan Pablo II visitó a Nicaragua en la misa que hizo en Managua el 4 de marzo de 1983, el primero en hablar fue el arzobispo, que dirigió unas palabras de recibimiento al Papa. Decía el cardenal Obando: Santo Padre, Nicaragua tiene tres amores: amor a Jesús Eucaristía, amor a la Santísima Virgen y amor al Papa. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo llegó a ser María Santísima uno de los tres amores de los nicaragüenses? Más aún, ¿cómo se desarrolló la devoción y el amor a María? Intentaré ilustrarlo en el contexto de este Congreso Mariano, ¿verdad? Estas charlas son como reflexiones que nos ayudan en el Congreso Mariano a vivir con amor este encuentro con María en su imagen de Fátima, de manera pues que podamos contribuir también esta noche a esa clausura que vamos a tener el 13. La devoción mariana se hizo presente en Nicaragua desde el momento de la conquista. Como bien sabemos, esta devoción era muy fuerte en el catolicismo tradicional que se vivía en la península ibérica, en todo lo que es España, Portugal, Cataluña, toda esa parte eran muy marianos, siempre fueron ellos muy marianos. Y no es de extrañar que el primer templo construido en Nicaragua, que fue un templo provisional, hecho de paja, hecho así con materiales horcones, como una especie de enramada prácticamente. El primero de todos fue construido en la ciudad de León por Francisco Hernández de Córdoba en 1524. Eran materiales rústicos, estaban haciendo la ciudad de León, así se llamó desde el principio Ciudad de León, pero el nombre le quedaba grande porque realmente era un asentamiento de españoles, aquella pequeña ciudad, pequeñísima ciudad, pero ahí nació la primera iglesia bajo el título de Nuestra Señora de la Piedad. Nuestra Señora de la Piedad. Como sabemos nosotros, son numerosas las advocaciones de la Virgen María que a lo largo de la historia se van fraguando en torno a su figura como Madre de Cristo que es, y muchas de estas advocaciones diferentes le daban nombre a las parroquias, a las cofradías, allá en España, ¿no? Y también aquí, cuando nace esta primera parroquia en León, le dio el nombre Santa María de la Piedad. Sabemos que esta advocación de la piedad cristaliza la figura de María como madre compasiva,
Por ejemplo, allá en el Vaticano está la famosa imagen de la Piedad de Miguel Ángel, donde María tiene en sus brazos a Jesús ya inánime, y ella compasiva tiene a su hijo. Y para nosotros, pues, la imagen de la Virgen de la Piedad sería eso, esa madre compasiva. Pero esa misma iglesita, a los pocos años, unos 6 años después, el primer obispo que hubo en Nicaragua, el obispo electo, porque no llegó a ser consagrado, el obispo se llamaba Diego Álvarez de Osorio, reconstruyó aquella iglesita ya con materiales más sólidos, con paredes de tapia, un poco así como parecido al taquezal, ¿no?, que se usó después por mucho tiempo, un techo de paja con un cielo raso. Ya era una iglesia un poco más bonita, que fue la primera catedral de León, todavía pequeña, todavía con poca población, pero también recibió un nuevo título al construirse la nueva iglesia, que fue la gloriosa Madre de Dios. Ven ustedes cómo cambian fácilmente las advocaciones, pero siempre marianas, ¿eh? Siempre es María la patrona de esa iglesia, la primera catedral. Hoy sabemos que es de la Merced, pero en aquel momento no. En aquel momento era la gloriosa Madre de Dios. La devoción mariana alcanzó también muy pronto al mundo indígena, como lo podemos constatar en los primeros albores de la ciudad, de la otra ciudad, bastión de la conquista española, que fue Granada. Entonces, cuando se funda Granada, se construye la parroquia de Granada, que hoy es la catedral, también así chiquita y con materiales rústicos, y al poquito tiempo se construye otra iglesita en Jalteba. Jalteba ya era un poblado indígena pegado a Granada, ¿no?, que hoy es parte de Granada, y ahí también se desarrolla una gran devoción, dicen los cronistas de la época, dicen que la imagen de Nuestra Señora se hizo muy popular entre los indígenas en aquellos albores. Estamos hablando del inicio, los primeros años de la conquista. Cuando vinieron los españoles, ellos intentaban trasplantar su mundo a este nuevo mundo, como lo llamaban, ¿verdad? No lo llamaban todavía América, lo llamaban el nuevo mundo. Entonces ellos querían trasplantar todas sus ideas, toda su manera de pensar, y pretendían que los indígenas acogieran y aceptaran ese cambio, pero eso no era nada fácil. ¿Qué hicieron entonces? ¿Cuál fue el método que siguieron para poder transformar las creencias paganas, las tradiciones de los que se iban convirtiendo, y para que ellos se ajustaran a la mentalidad cristiana? Era luchar contra la idolatría. Había que extirpar la idolatría, decían ellos. Es decir, las creencias religiosas aborígenes, que para los españoles eran algo considerado bárbaro, pagano, ¿no? O sea, había que cambiarlo. Por ese motivo, aplicaron el método de destruir los templos indígenas, los libros. Proscribían los cultos, estaban prohibidos, estigmatizados todos los que era la doctrina de las religiones aborígenes. Todo eso intentaron arrasar con eso, ¿no? Aunque hay que decir que en algunos casos no se destruyeron los templos indígenas, sino que el templo indígena, si era grande, y se transformaba en iglesia. Lo transformaban en iglesia. Eso ocurrió en un poblado que se llamaba Totoaca, cerca de la actual Rivas. Probablemente, dicen los arqueólogos, puede ser el sitio donde está San Jorge ahora. Bueno, pues ahí hubo una campaña evangelizadora que llevó adelante Fray Francisco de Bobadilla, que era un fraile mercedario
que vino acompañado con otros 4. Entonces empezaron ellos a bautizar masivamente a la población indígena y se fueron a aquel templo de Totoaca. ¿Y qué hizo el fraile? Estamos hablando del 2 de octubre de 1528, 5 años después de la primera presencia española. Dice, vertió en sus paredes y en el suelo mucha agua bendita. Había que como que exorcizar el lugar, ¿verdad? Porque era pagano. Entonces, agua bendita por todas partes. Y puso un altar, allá atrás del altar una cruz. Y así se convirtió ya en templo católico. Al día siguiente, llevó una imagen de Nuestra Señora y la colocó también ahí, junto a la cruz, detrás del altar. Entonces ya la gente tuvo un contacto con una imagen que a ellos les resultaba igual que sus ídolos, porque era una imagen. Pero el fraile les explicó que eran representaciones, no ídolos. Ya quedó claro para ellos eso desde el principio, ¿no? De este modo se dedicó por primera vez en una población indígena una iglesia a la Virgen María. Quizá entonces se disputan entre Jalteba y San Jorge cuál de las dos es la más antigua iglesia mariana de Nicaragua, ¿eh? Por ahí anda la cosa. No debemos olvidar que justo en los años en que se desplegó este primer trabajo misionero y evangelizador en Nicaragua, en Europa se estaba dando algo muy fuerte que se expandía por todo el territorio europeo, como era la Reforma Protestante, Lutero, Calvino y Zwinglio, todos los otros reformadores que iban difundiendo sus ideas. Hasta ese entonces, en la piedad popular, las imágenes del culto eran algo que había desempeñado por siglos, desde muchos siglos antes, había desempeñado un papel muy importante en esa vivencia de lo sagrado. La imagen era algo sagrado. El encuentro con la imagen despertaba en el pueblo católico un sentido de veneración profunda. Pero las ideas protestantes venían a cuestionar eso, venían a decir que eso era idolatría. Y entonces empezó a darse ahí una lucha entre los detractores de las imágenes, que eran los protestantes, y los defensores de las imágenes, que eran los católicos. Y es por eso que aquí, a nuestra tierra, llegó con mucha fuerza el amor a las imágenes, porque era una cosa también de defender la fe contra los errores de los protestantes. Había que defender la fe. Y por eso la imagen es algo vivo, es algo que no es una, ¿cómo podría decir? Como una práctica que se vive así fría, sino que es un encuentro vivo, de tal modo que en el pueblo se empezaron a desarrollar tradiciones muy sencillas, pero que explicaban cómo tal Cristo o tal imagen de la Virgen o de un santo habían llegado al pueblo y se habían querido quedar ahí. Un ejemplo lo tenemos nosotros en nuestra patrona de Nicaragua. La primera imagen sobre la cual hay una historia de estas que se quiso quedar es la del Viejo. En el siglo XVII ya está bien documentada esa tradición. Es una tradición de la cual hay documentos que la recogen, ¿no? Según esta, la imagen de la Inmaculada, conocida como la Virgen del Trono, fue traída por Rodrigo Cepeda y Ahumada, hermano de Santa Teresa, la santa fundadora de las Carmelitas Descalzas, ¿verdad?
reformadora del Carmelo. Entonces su hermano trajo esta imagen al Viejo. Hay que tener en cuenta que esta tradición proviene precisamente de ese pueblo, del Viejo. En los primeros desarrollos de la sociedad colonial, al igual que en todos los reinos de América o los reinos indianos, como se decía en ese tiempo, se empezaron a formar en la provincia de Nicaragua dos repúblicas. Por una parte, la de los españoles y por otra parte, la de los indígenas. Estaba prohibido que un español visitara un pueblo indígena. Solamente estaba permitido para los frailes o para los curas, pero no podían llegar ahí los españoles. Esa era la ley, que se cumplía, no siempre. Muchas veces no se cumplía, pero la ley estaba. Y entonces, en este tiempo, las ciudades españolas eran León y Granada, Nueva Segovia, que no es donde está ahora Ocotal, sino que es la ciudad antigua que se llama, ¿no? Y todavía había una anterior todavía. Nueva Jaén, que es donde está San Carlos en la entrada del río, en el lago, y el Realejo. Solo ahí vivían españoles oficialmente. Pero ¿qué pasaba? Si había una oportunidad económica, rompían la ley y se venían a meter a Masaya, se iban a meter a Managua. Managua era un pueblo indígena, pero ahí nomás se llenó de españoles porque había buena pesca y todo. Entonces, bueno, se faltaba la ley, pero la ley era esa. Entonces, al final del siglo XVI, uno de los principales pueblos indígenas era el Viejo, que tenía varias parcialidades, se llamaban. Las parcialidades eran como barrios donde estaban los diferentes linajes indígenas. Entonces, tal linaje lo ponían en un barrio, tal en el otro, y así pues estaban las parcialidades. El Viejo era tan grande que tenía 11 parcialidades. Masaya también tenía varias parcialidades en ese tiempo. Bueno, entonces ahí, a este pueblo es donde va a llegar la imagen de Nuestra Señora. Los franciscanos tenían uno de sus 5 conventos que tenían en la provincia de Nicaragua, provincia española en aquel tiempo, ¿no? Entonces estaba uno de los conventos ahí, en el Viejo, de los franciscanos. Y en este pueblo había avanzado mucho la educación cristiana de los indígenas. Y cuando hablamos de educación cristiana también era irles transmitiendo la civilización occidental. Entonces ya ellos ya usaban zapatos, ya hablaban el castellano, tan pronto ya hablaban el castellano. O sea, el Viejo era como una punta de lanza de la evangelización porque ahí estaban los frailes y los frailes eran como los más especializados en la evangelización. Entonces, según esta tradición a la que me he referido del Viejo, los indígenas se enamoraron cuando llegó la imagen de Santa Teresa. La imagen era de la santa, se la regaló a su hermano para que en el viaje lo acompañara y que le sirviera como su guía y su norte en el camino. Pero ¿qué pasó? El barco en que se dirigía Rodrigo, que iba hacia el Perú, como vinieron unas borrascas, tuvo que quedarse, se quedó allí en el Realejo, pero como era un lugar un poco así insalubre, no le gustó y se fue al Viejo, que era un lugar más agradable. Y ahí se encontró con los franciscanos y ahí se encontró también con este pueblo indígena que se enamoró de su imagen que él tenía. Los indígenas la veneraban y se resistían a que él se la llevara. ¿Qué hizo entonces? Intentó reembarcarse, se fue al Realejo con la imagen y todo, pero se vino otra tempestad. De tal manera que no se la pudo llevar. Y cuando ya estaba, porque ya era viejo él, algunos dicen que el pueblo se llama el Viejo por él, es una de las explicaciones que dan. Él era viejo, entonces ya se estaba muriendo y ahí se murió. Entonces cuando él se muere dice, era la voluntad de Dios, era la voluntad de la Virgen quedarse aquí en el Viejo. Pues cuento esta historia porque era así una relación muy viva con las imágenes,
la que recibieron en los primeros pasos de la evangelización el pueblo indígena de Nicaragua. Y empezaron a amar esta imagen y empezaron a ver todas estas donaciones para el ajuar de la Virgen, donaciones de plata, y de ahí viene el lavado de la plata todos los 6 de diciembre. Esa es una tradición muy bella. Sí, los primeros años de la conquista fueron traumáticos para el mundo indígena. Esa decisión que tomó la corona española de aislar a los pueblos indígenas de los españoles se demostró muy acertada para el proceso evangelizador. Fue una buena idea, salvó la situación, porque se estaba destruyendo a la población indígena. La mandaban al Perú en barcos y además estaban las pestes, peor que el COVID y todo, y la gente se moría y estaba cayendo demográficamente a un ritmo alarmante que preocupó al rey de España. Y el rey dijo, no, dice, a los indígenas hay que apartarlos de los españoles, que vivan en sus pueblos. Pues eso se demostró una buena decisión. De tal manera que en 1586 viene un comisario franciscano, el padre Fray Alonso Ponce, y comenta esto. Dice, los indígenas han aceptado gustoso la religión de España. ¿Cómo se explica esta apertura del pueblo indígena, tan oprimido al principio, en esos años, y además que se estaban muriendo, que estaba perdiéndose tanto la población? ¿Cómo se explica que ellos hayan aceptado el cristianismo? La respuesta más convincente que podemos encontrar para esta pregunta es que ellos hicieron la experiencia de la humanización que traía la nueva cultura cristiana. Ellos fueron aceptando la visión sobre el ser humano que ofrecían los evangelizadores. Con esto no estamos diciendo que la evangelización se presentó así como en un estado puro, no fue así. Sabemos que el testimonio de los misioneros mismos no siempre estuvo a la altura de la situación. Además que pesaba sobre el proceso evangelizador la sombra de estos funcionarios y encomenderos españoles corruptos que no respetaban las leyes que defendían al indígena, se aprovechaban de ellos. Sin embargo, la fuerza de la verdad redentora del crucificado y la belleza de la figura de María hicieron mella en la conciencia del indígena. Si el cristianismo empezó a arraigarse con rapidez, fue debido a que la verdad proclamada por el cristianismo y testimoniada también por otros frailes y sacerdotes que sí daban buenos testimonios de pobreza y de vida cristiana. Hay un fraile franciscano que vino desde México descalzo hasta aquí a Nicaragua. Así era su testimonio de pobreza. Eso impactaba al indígena y fueron creyendo porque veían la fuerza de la verdad proclamada. Y a pesar de que se impuso con esas entradas militares de los españoles al principio, la fuerza del cristianismo, de la verdad, no hacía violencia en la conciencia del indígena chorotega, náhuatl o sutiaba. A cada pueblo fundado se asignaba un patrón, el cual se convertía en el signo de la identidad del respectivo pueblo. Muchas veces era la patrona, la Virgen, en una de sus advocaciones de aquel pueblo. Pero en los casos en que la Virgen no era la patrona, sino un santo, muchas veces ocurría que la fiesta de la Virgen era más importante que la fiesta del patrón. Así resultó en la práctica. El hombre de la época colonial se caracterizó por una religiosidad cristiana que no solo se vivía en el alma, sino también en expresiones públicas. La gente no diferenciaba en aquel tiempo, como lo hacemos ahora nosotros, lo privado de lo público. Ser cristiano era una cosa
primero de todo, el rey. El rey era el cristianísimo rey de España. Los funcionarios eran todos cristianos. Cuando había una procesión de la Virgen, ahí iban todas las autoridades, militares, todos los funcionarios, iban y participaban. O sea que la religiosidad se vivía como algo público. Y no existía esa separación que hacemos ahora entre los asuntos religiosos y los asuntos civiles. Pues eso ahora, y creo que es algo positivo, se ha separado, pero en ese tiempo estaba mezclado. Y esta mezcla civil y religiosa tuvo manifestaciones muy fuertes en torno a una de las doctrinas marianas que alcanzó más popularidad en este periodo. ¿Cuál es? La Inmaculada Concepción de María. Esa era una doctrina que la discutían en las altas esferas del gobierno español y en todos los lugares. El rey de España formó una cosa que se llamaba las juntas inmaculistas, que tenían el propósito de promover que el Papa proclamara dogma a la Inmaculada Concepción, que no era dogma, era una doctrina que el pueblo creía, pero no estaba declarado todavía como dogma de fe. Y como una especie de plebiscito, un plebiscito es cuando se le pide al pueblo, ¿no?, que dé su voto para reforzar o para no reforzar algo. Entonces le decían a la gente que el 7 de diciembre pusieran unas luminarias en sus casas. Y esto se hacía en toda América, en todos los reinos españoles de América. La gente el 7 de diciembre entonces encendía como diciendo: yo creo en la Inmaculada. ¿Saben de dónde viene eso de Ave María Purísima, sin pecado concebida? De este tiempo. Una manera de identificarse como creyente de la Inmaculada Concepción. Y cuando uno se iba a confesar, le decía al padre: Ave María Purísima. Y si el padre no contestaba sin pecado concebida, se levantaba el penitente y decía: no, ese no cree en la Inmaculada. Y se iba para donde otro, ¿verdad? Ahora nosotros somos los que le decimos al penitente, pero en ese tiempo era al revés. Era el penitente que te descubría si no creías en la Inmaculada, ¿verdad? Bueno, una anécdota rápido. Pero la Inmaculada era celebrada en toda América. Habían manifestaciones callejeras, habían cantos con coplas, habían repiques de campanas, habían fuegos artificiales. Y las ciudades se iluminaban toditas el 7 de diciembre. Un gobernador de Nicaragua, en 1742, mandaba a toda la gente de cualquier condición social que fuera a desmontar durante la novena de la Inmaculada las calles. Eran calles de tierra, ¿no?, que se llenaban de monte, entonces tenían que desmontarlas. ¿Saben por qué? Porque era la fiesta de la limpia Concepción de María, de la pura y limpia Concepción de María. Tenía que estar limpia la ciudad. Y todo el mundo estaba obligado, por ley. No lo hacía, te caía la ley, ¿verdad? Entonces era una cosa pública, como digo, ¿no? Entonces tenemos otra en esta misma línea. El 8 de diciembre de 1675, en la parroquia de Granada, pronuncia un sermón Fray José de Velasco. ¿Con qué motivo? Con el motivo de la inauguración del castillo de la Inmaculada Concepción de María en el río San Juan. Ese castillo fue construido porque los piratas entraban por el río, atravesaban el lago, saqueaban Granada, se pasaban a los otros lugares a hacer sus saqueos y sus tropelías. Entonces era muy importante este castillo. ¿Y por qué le pusieron el nombre de la Inmaculada Concepción de María? Yo no lo sé, pero tengo una sospecha. A lo mejor encuentro algún documento que lo pruebe, ¿verdad? Era muy común en aquel tiempo pensar que la Inmaculada Concepción de María es el que le pisa la cabeza a la serpiente. Y la serpiente, el mal, se encarnaba en ese tiempo en los piratas ingleses que eran protestantes y que venían a matar la fe del pueblo. Entonces había que defenderlo y por eso se llamaba de la Inmaculada Concepción de María.
hicieron un voto a la Virgen Inmaculada para que los defendiera de los piratas. Y por eso este fraile está predicando este sermón para cumplir con el voto y que se celebrara la fiesta de la Inmaculada y que ella fuera la protectora contra los piratas. Estas tradiciones deben mucho a la labor de los franciscanos. Los franciscanos fueron los grandes promotores de la corriente inmaculista. El rezo de la novena de la Purísima también tiene raíces muy antiguas en nuestro país. Nosotros tenemos un texto que se llama la novena Candor de la Luz Eterna, que es la que rezamos hasta el día de hoy. Y vean qué interesante, hay muchos padres que han querido cambiarla y no han podido. No han podido. Es de 1742. La escribió un franciscano que se llamaba Fray Rodrigo Betancourt y fue editada en Granada en el año de 1720. O sea que ya se rezaba la novena y además con mucho fervor. Y los frailes de la iglesia de San Francisco de León también oficiaban los rezos de la novena a la Inmaculada y animaban al pueblo a que rezara la novena en las casas y que invitaran a los vecinos. Por esta época hay otra manifestación siempre referida a la Inmaculada. Fue que se apareció en el lago Cocibolca a unas señoras que estaban lavando su ropa ahí, la imagen de la Virgen con el niño, con un rótulo que decía: la Purísima Concepción para la ciudad de Granada. Esa se venera hasta el día de hoy en la Catedral de Granadina. En ese tiempo también se fue arraigando bien fuerte el rosario. Lo comenta un obispo que hizo una visita canónica, o sea que los obispos tenían que visitar todas las parroquias y lo hacían, aún con las dificultades de ese tiempo. El obispo Morel de Santa Cruz dice que se rezaba el rosario varias veces en el día y con mucho fervor. El pueblo católico también apelaba a las imágenes sagradas para resolver los problemas de la naturaleza. Se hacían lo que se llamaban procesiones de penitencia para detener una calamidad. De esto sabemos bien, ¿verdad? Los masayas lo saben muy bien, porque cuando hubo la erupción del volcán Masaya en el año 1772, la imagen de la Asunción fue llevada en procesión. Algo parecido pasó en Jalteva. La procesión de Jalteva, cuando enfrentó unas lluvias persistentes que estaban haciendo muchos daños, los mercedarios llevaron también una de estas procesiones y cesaron las lluvias y los promesantes quedaron que cada año iban a hacer la fiesta. El homenaje fue ofrecido a la Virgen del Tránsito de Jalteva. La Virgen del Tránsito es la del 14, ¿no? El tránsito es antes que María sea asunta, y acordaron hacer esta fiesta a partir de ese día, ¿no? Todos los 15 de agosto, todos los 15 de agosto. Ahí está el origen también de la gritería chiquita de León. Ya eso es en tiempos más recientes, siglo XX, entrado el siglo XX, cuando hizo erupción el Cerro Negro. Siempre se recurría a las imágenes y se hacían estas procesiones de penitencia. Ahora viene la independencia. Sin embargo, el periodo colonial no terminó con la proclamación de la independencia del 15 de septiembre de 1821, porque muchas de las tradiciones continuaron las cofradías, continuaron las costumbres religiosas, siguieron existiendo, y siguieron existiendo también apariciones milagrosas. Tenemos, por ejemplo, la Virgen de los Desamparados de San Rafael del Sur, que apareció milagrosamente también en 1832, allá en las costas cercanas de Pochomil, ¿no? Lo mismo, sigue en el pueblo no se pierde la fe. En cambio, en las élites sociales, el liberalismo secularista y antieclesial de ese tiempo fue un movimiento que tuvo fuerza sobre todas las élites de la sociedad y se empezó a desarrollar como un prejuicio contra la piedad popular
y también contra los frailes, porque los frailes promovían la piedad popular. Y entonces los expulsaron. Francisco de Morazán, que era el presidente de Centroamérica, expulsó a todos los frailes, dominicos, mercedarios, franciscanos, todos tuvieron que irse de Centroamérica. Y solo quedaron sacerdotes seculares, o sanpedranos que les decimos nosotros, ¿no? Aquí no quedó ni un fraile, salieron todos expulsados. Y entonces el pueblo cristiano se puso a la defensiva, porque sintió que le querían quitar su fe. Entonces el período que sigue después de la independencia es un período lleno de tropiezos, también para la vida devocional, porque antes de la emancipación de España pues se vivía tranquilo, no había guerra. Después de la independencia hubo un caos, continua guerra, guerras tras guerra tras guerra. De tal manera que el año 1844 no se celebró la Purísima en León. ¿Por qué? Porque aquel año había atacado la ciudad los ejércitos unidos del Salvador y Honduras. La sitiaron 2 meses hasta que por fin la tomaron el 25 de enero de 1845. Pero como estaba sitiada la ciudad, no se pudo celebrar a la Virgen. Y después vinieron más guerras todavía, vino la guerra con William Walker y todo eso. Pero, mientras tanto, el Papa en Roma está proclamando que María es inmaculada, con un dogma, el Papa Pío IX. Y eso dio mucha fuerza para que, pasada la guerra, volviera un fervor mariano grande. Y es ahí donde en León aparece la figura de Monseñor, se me escapa el nombre, Gordiano Carranza, en el año de 1857, el cual empieza en el barrio San Felipe, empieza a promover que se rece y se grite a la Purísima. De este tiempo viene entonces la gritería, porque se hacía la novena, ya se celebraba también en la víspera la celebración que se ponían los altares, pero lo nuevo que metió él fue lo del grito. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Y ahí fue donde empezó la gritería. En León se grita, aquí nosotros cantamos, ¿verdad? Pero en León no se canta. Si llegás y cantás en León, quiere decir que o venís de Managua o de Masaya, pero no sos de León, ¿verdad? Porque en León solo se grita. Y fue porque él lo introdujo eso, y así quedó, ¿no? Entonces después empiezan a retornar las congregaciones religiosas, masculinas, femeninas, y empiezan unas asociaciones, como por ejemplo las Hijas de María, o las matronas. Estaban por ejemplo las matronas de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Y habían otras advocaciones que sentían la misión de reconquistar esa sociedad que había perdido su cristianismo, su fervor. Había que reconquistar. Entonces, ¿cuál era el arma? El arma es el rosario. Con el rosario nos enfrentamos. Y es el tiempo de las apariciones. Fíjense un dato interesante. Desde Guadalupe, año 1532, todo el siglo XVI, XVII, XVIII, no hay apariciones. No hay apariciones de la Virgen. Se empieza a perder la fe con la Revolución Francesa, con el liberalismo, con el anticlericalismo y todo eso. ¿Y qué pasa? La Virgen empieza a aparecerse. En Nicaragua se hicieron muy populares, sobre todo la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Medalla Milagrosa, que son apariciones donde la Virgen viene a llamar a recuperar el fervor, a volver a agarrar la oración, a volver a la penitencia, a volver a Dios. Hemos perdido el amor a Dios, volvamos, dice la Virgen, ¿no? En todas estas apariciones. ¿Y por qué tan importante la Inmaculada siempre? Porque también ella viene a poner su pie virginal sobre la cabeza del dragón, que ahora es la incredulidad que se ha metido. Empieza el protestantismo también,
daba sus primeros pasos, ya se empezaba a extender, y la manera de combatir eso de la Iglesia Católica, ¿cuál era? Con estas devociones, la devoción mariana, el rosario, más reciente, pues en años muy cercanos a nosotros, también a Bernardo se le aparece en Cuapa la Virgen, en un momento en que la fe está amenazada por el ateísmo del bloque soviético, que quiere introducirse en Nicaragua, y ahí pues también la Virgen baja al campo de batalla y enfrenta este ataque a la fe que hay. Hay otras advocaciones muy veneradas en Nicaragua que están relacionadas con las órdenes religiosas o congregaciones que han trabajado aquí. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Los carmelitas, la Virgen del Carmen. Si hablamos de los salesianos, María Auxiliadora. Hablamos de los redentoristas, el Perpetuo Socorro. Si hablamos de los mercedarios, la Virgen de la Merced. Bien, también entonces esas advocaciones tienen mucha fuerza. Viene el Concilio Vaticano II, ese gran movimiento renovador. ¿Y qué ocurre? Que se pone en el centro la Biblia, la renovación de la liturgia, el ecumenismo. Se dice que el pueblo tiene que participar más activamente en la liturgia. Dejamos de hacer la misa en latín, empezamos a hacerla en español, se introducen los cantos, la guitarra, empieza a ser más participativa la misa. ¿Y qué pasa entonces con la devoción mariana? Bueno, algunos dicen que lo que trajo el Concilio Vaticano II fue una crítica a la devoción mariana tradicional. Puede haber algo de eso, pero el Concilio Vaticano II trajo un nuevo fervor mariano. Fíjense que en los años apenas antes del concilio, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción. Y esto nace no de los teólogos, sino del pueblo. Es el pueblo con su fervor el que lleva al Papa a proclamar este dogma. Y el Concilio Vaticano II pone en el centro el misterio pascual, Cristo muerto y resucitado. La Virgen en la Asunción, ¿qué pasa con la Virgen? Hace su Pascua de este mundo a Dios, al cielo. Entonces el misterio pascual de la Virgen, misterio pascual de Cristo, está muy relacionado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Concilio Vaticano II, aunque hubo sus desviaciones, no tenía como propósito debilitar la devoción mariana, sino lo contrario, poner a María en el centro, junto a Cristo y junto a la Iglesia. Porque a lo mejor teníamos a la Virgen como separada de la Iglesia, y eso no está bien. La Virgen no es una semidiosa, es humana, es como nosotros, ¿no? Entre la Virgen y Dios hay un abismo, como lo hay entre nosotros. Pero entre la Virgen y Dios no hay nadie. Hay un abismo entre la Virgen y Dios, pero entre la Virgen y Dios no hay nadie. Ella es el más excelso miembro de la Iglesia. Ella es la figura excelsa, el prototipo, la primera discípula, como la llama ahora Aparecida, la primera discípula. Ese es el espíritu del Concilio Vaticano II, es acercarnos a María. Es que nosotros veamos a María como nuestra madre que nos cuida y como nuestra hermana también. María es madre y es hermana. Hay un canto que lo describe muy bien. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ella es una de nosotros, camina con nosotros, pero no es cualquiera de nosotros, ¿verdad? Eso no. Ella es la Santísima Virgen, la Inmaculada, única, muy por encima de nosotros, pero una de nosotros. Y es nuestra esperanza. Entonces, el Concilio Vaticano II sí promueve la devoción mariana de esta forma, poniéndonos a la Virgen como la imagen perfecta de la Iglesia. Por eso, Nicaragua es un pueblo que con esta historia se jacta de estar colocada entre los países con más devoción mariana en el mundo, como se expresa
tan frecuente en ese grito que hacemos en esta tierra. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Ahí lo expresamos. Así ha sido por los siglos hasta ahora. Así debe seguir para siempre. Para siempre. Aquí se trata de un santo deber del cual ningún buen católico en este país puede dispensarse. Lo que hemos recibido de nuestros mayores, promovámoslo. Promovámoslo más y más. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Viva la Virgen! Vamos ahora a participar también de este canto. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle a la Virgen esos cantos que los traemos en lo más profundo del corazón, de nuestra alma, y que sin duda también son la herencia, como decíamos, Señor, romántica de nuestros antepasados, nuestros abuelos, sacerdotes, catequistas, que nos han inculcado también el amor de la Virgen María a través del canto. Vamos a cantarle a la Virgen.